De las leyes para la vida, que representan fenómenos, quizá las más importantes son las leyes de Newton. Estas representan la estrecha relación que existe entre el movimiento de los objetos y su comportamiento en el espacio. Existen tres postulados nombrados como primera, segunda y tercera ley de Newton, que explican, entre otras cosas, la relación entre las fuerzas que se aplican a los objetos y la aceleración correspondiente, así como el concepto de inercia y de acción-reacción. Primera ley de Newton. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, salvo en la medida en que se ve obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas. Esto, en palabras más comprensibles, quiere decir que un cuerpo va a permanecer en su estado original hasta que una fuerza externa haga cambiar ese estado. Esto es, que si un cuerpo está en movimiento, va a permanecer en movimiento, y si un cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo, hasta que una fuerza externa actúe en uno u otro y haga cambiar ese estado. Esto se conoce como inercia, y está presente en todo el universo. Mientras un cuerpo esté en un estado de movimiento o reposo, no tiene por qué cambiarlo si no existe una fuerza externa que lo haga. También, de forma matemática, se puede ver esta ley como que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a cero, lo que implica que no existe una aceleración en el mismo. Segunda ley de Newton. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En otras palabras, esta ley se encarga de medir o cuantificar el cambio en la aceleración de un cuerpo en base a las fuerzas aplicadas sobre el mismo, lo cual vuelve a la aceleración proporcional a la fuerza o fuerzas aplicadas mediante una constante de proporcionalidad, que no es más que la masa de un cuerpo. Existen casos especiales donde la masa no es necesariamente constante, pero eso es un tema que escapa de nuestros objetivos. Por lo tanto, en este caso, la fuerza es la causante del cambio en el movimiento. Esta ley es primordial para hallar los componentes de las fuerzas que se ejercen sobre diversos objetos, e incluso sirven para averiguar la aceleración y la masa del objeto en estudio, por lo que se vuelve imprescindible para el estudio de la mecánica clásica y la newtoniana. La fórmula para una masa constante y una sola fuerza aplicada es la siguiente: fuerza es igual a masa por aceleración. Si fuera más de una fuerza, se debe hacer una suma vectorial de fuerzas, entonces sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde esta aceleración también sería vectorial. Por último, la tercera ley de Newton dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esto implica que cada vez que se aplica una fuerza contra cualquier cuerpo, existe una fuerza opuesta, conocida comúnmente como fuerza normal, que tiene la misma magnitud pero sentido contrario. Por ejemplo, cuando uno trata de empujar una pared, uno aplica una fuerza en ella. ¿Por qué la pared no se hunde? Esto es porque la pared está devolviendo la fuerza aplicada en dirección contraria, con la misma magnitud que uno aplica. Matemáticamente se representa como que la fuerza que va dirigida del punto 1 al punto 2 tiene una recíproca igual al contrario de la fuerza dirigida del punto 2 al punto 1. En futuros videos se realizarán ejemplos de aplicación de estas leyes, para que quede completamente claro el concepto.